Vamos con el accidente de Adamuz. Ya hemos visto que el Partido Popular ha subido el tono, exige la dimisión de Óscar Puente, le pide la dimisión porque dice el Partido Popular que Óscar Puente ha mentido, y todo esto tiene el origen en una información que publicaba El Mundo que explicaba que el punto por el que descarriló el Irio en Adamuz era un carril del año 1989. El ministro Óscar Puente salió a desmentir esta información, asegurando con documentación y con imágenes que el punto por el que el tren se sale de un carril es de 2023, pese a que esté unido con una soldadura a un material de acero de hace 37 años, que es el carril del 89. Bueno, con esto nos surge la duda de si es normal unir tramos con estas diferencias de edad. Edu Hernández, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Antes de resolver esas dudas, ¿cómo queda el esquema de los carriles y la soldadura? Pues efectivamente se trata de una unión entre dos carriles de acero con una diferencia de edad muy amplia. Uno es de 1989 y el otro es de 2023, con un peso de 60 kilos por metro e instalado entre mayo y junio de 2025, que es la fecha en la que se produce la renovación de los desvíos de Adamuz. Es cierto que hasta el viernes, cuando se hizo la última rueda de prensa entre el ministro Óscar Puente y el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, se indicaba que el tramo entero de Adamuz estaba renovado, pero tras las preguntas de la prensa, el presidente de Adif confirmaba que uno de los carriles era más viejo. Unía el carril, que no puedo garantizar si es el del 92 o de renovaciones posteriores, con el carril que se ha dispuesto nuevo con el desvío. No solo no es del 92, sino que es anterior, como decimos, es de 1989. Tanto la empresa como el ministro han facilitado la documentación que señalan que ese carril cuenta con su certificado de inspección química, mecánica, de dureza y otros aspectos técnicos. Lleva además, como todos los carriles de ArcelorMittal, que es la empresa en cuestión, la marca Ensidesa, que es su denominación comercial. Son, por lo tanto, dos carriles unidos por la soldadura, pero la rotura se produce en el tramo de la de 2023, no en la de 1989. Se ve claramente en las imágenes facilitadas por el ministro. El carril antiguo tiene un corte limpio, mientras que el más reciente tiene un corte irregular, que es el punto donde se produce ese resalto que dice la comisión de investigación, que termina provocando la deformación de la vía y el posterior descarrilamiento. Y Edu, ¿es normal hacer esas uniones de carriles tan antiguos con carriles nuevos? Pues esto es algo que no solo se produce en este punto, hay más carriles combinados en el resto de la red ferroviaria y no es algo que suponga un riesgo mayor. Nos lo cuenta César Franco, presidente del Consejo de Ingenieros Industriales. Una soldadura entre carriles de distinta edad no es por sí misma más peligrosa. Lo importante es asegurar que los dos carriles son del mismo tipo de acero, el mismo perfil y se han preparado bien. De hecho, Ángels, toda soldadura ya de por sí, independientemente de la edad de los carriles, ya requiere una atención más especial. Lo que hace que sea un punto crítico es que toda soldadura lo es. Esto es, estamos hablando de una discontinuidad y por tanto ahí es donde se concentran las tensiones y por ello necesita un control más estricto que el tramo de carril, que es continuo. Y es que no es una cuestión tanto de edad, sino de compatibilidad. La complicación de la soldadura no es por la edad, sino por la compatibilidad del material, la calidad de la ejecución y el estado real del carril antiguo. Y por eso lo importante ahí es la inspección posterior. Y de hecho se tienen que mirar muchísimos detalles. El corte, la alineación, el tratamiento, el control de las tensiones. Y en ese caso la Junta puede ser tan fiable como cualquier otra. En cualquier caso, todo esto Ángels lo tendrá que investigar en su laboratorio la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y dar esa respuesta a por qué un carril nuevo se quiebra de esta manera en una soldadura. Edu, y si nos detenemos en el tipo de defectos que se pueden generar en la vía, lo que dicen los datos es que en 5 años los problemas, defectos en vía, los problemas han aumentado un 49% y precisamente las deformaciones del carril y las roturas de la vía son los más comunes. Sí, el último informe de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria revela esa clara tendencia al alza. Este organismo los califica como precursores de accidente. Ojo, no quiere decir que directamente generen un problema, pero sí que aumentan las probabilidades de que ocurra. En 2019 se contabilizaron un total de 478 en toda la red, mientras que en 2024 fueron 716. Es un 49% más. El cambio más significativo se produce en 2022. Ahí pasamos de 515 a 700 en 2023. Para César Franco es una cuestión más del aumento de tráficos ferroviarios que de mantenimiento. Yo lo que diría es que tenemos un contexto con mucha más exposición, con mucha más complejidad por el tráfico y por las obras, y al final estos precursores están estructuralmente altos desde 2022.
pero esto no permite en ningún momento sentenciar que es por falta de mantenimiento sin un análisis adicional mucho más detallado. Las deformaciones de la vía son el defecto más común y han aumentado un 49% en ese periodo de 5 años. Aquí lo que influye sobre todo es el calor que acumula esa estructura. Aumentos de temperatura, sobre todo en el verano, que es uno de los condicionantes típicos de deformaciones. Estamos hablando de dilataciones, de tensiones, etcétera. Y esto se hace más patente en las vías de alta velocidad. Hay que tener en cuenta que en alta velocidad, precisamente a diferencia de las vías convencionales, los carriles van soldados, no existe ningún tipo de holgura, y precisamente el diseño de la vía hace que el factor de tensión térmica tenga un mayor impacto. En el caso de las roturas de carril tuvimos 135 en 2024, es un 31% más también que 2019, y es un tipo de incidencia que se revisa de manera especial. Que no sea el elemento más probable dentro de los precursores de accidentes no significa ni que sean improbables ni que sean irrelevantes, y precisamente por eso y por el impacto que puede tener una posible rotura de carril, se mantiene una línea específica de trabajo de supervisión en relación a la prevención de roturas en ADIF y en ADIF alta velocidad. Hay que recalcar de nuevo el contexto en el que estamos, mucha inversión en mantenimiento, pero también muchas obras en puntos clave y mucho tráfico de trenes. Edu, gracias. Hasta luego. Precisamente en esa soldadura entre una vía nueva y una vía vieja es donde se provoca la bronca política, donde sube de tono la bronca política. El PP, les decía, ayer pidió ya la dimisión de Óscar Puente. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Porque dicen que Puente mintió, porque dijo que la vía estaba renovada y había una parte de ella, como nos contaba Edu, que es del 89, que era antigua, evidentemente. Ha sido muy curioso porque el viernes era pronto y el domingo ya íbamos tarde. El PP se resistió durante la semana pasada a pedir el cese de Puente, no lo hizo Esther Muñoz, no lo hizo el jueves, ni tampoco lo hizo Feijóo el viernes, pero Tellado ayer... Exigimos su dimisión inmediata porque mentir con ese desahogo en mitad de una tragedia, mentir así a la cara de los españoles, invalida a Óscar Puente para continuar al frente de este ministerio ni un minuto más. Pues eso, del ya habrá tiempo de Feijóo este viernes al ni un minuto más en apenas 48 horas. Ya contábamos en Pasados Abiertos que el PP le tenía muchas ganas a Puente. Muchos varones populares recuerdan cómo el ministro se cebó con ellos durante los incendios o cómo arremetió contra Amazon por la Dana. A pesar de ello, salvo Ayuso, todos se cortaron, pero ahora el fin del luto y las nuevas revelaciones sobre las vías abonan la barra libre. No se hizo una renovación completa de la vía en el tramo Madrid-Andalucía, no. Se unieron raíles antiguos con raíles nuevos. Y en esa unión puede estar el motivo de la pérdida de 46 vidas humanas. Los españoles no pueden estar en manos de la incompetencia de un gobierno sectario como el de Pedro Sánchez. El PP recuerda que Puente habló de un tramo completamente renovado y ahora apunta al ministro y a Sánchez. De uno dice que es un bulo y del otro que está tan preocupado por sus líos judiciales que desatiende la seguridad de los españoles. Los populares han estado pugnando por conseguir la comparecencia inmediata del presidente en el Congreso durante esta semana que empieza, pero como no pintaba que lo fueran a lograr en el formato que ellos querían, es decir, en una comparecencia monográfica, Feijóo acaba de anunciar que van a activar el Senado. Parece que la única verdad es que tanto él como su ministro de Transportes llevan una semana mintiendo. Sánchez por omisión y Óscar Puente por acción. Desde el PP tenemos que decirlo con claridad, es miserable y es inadmisible. El tono, como escucháis, ya está desatado, ya está el PP en modo agresivo, ganan los sectores que querían más dureza y ahora los sosegados lamentan que aunque algunos como Ayuso tengan su estilo, pasarse de frenada les puede deshumanizar y propulsar a Vox porque en la bronca es donde Abascal vive mejor. Junquera, gracias. Gracias. Bueno, pues ante estos ataques del PP, el gobierno insiste en que lo que se rompió es una vía nueva, lo explicó y lo ha vuelto a explicar Óscar Puente, la parte nueva del carril que se colocó en mayo en eso, y sigue insistiendo el PSOE que ellos están dando la cara desde el primer momento, y es verdad que Óscar Puente no ha dejado de dar explicaciones desde casi el mismo día de la tragedia. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal, Lola, de nuevo, Ángeles? Esto lo dijo ayer Pedro Sánchez, que salió en defensa de Óscar Puente. Dice que el ministro sí está al frente de la gestión y rindiendo cuentas desde el primer momento. Lo comparó con otras tragedias en las que no había ocurrido lo mismo, algo que parece, aunque no dijo el nombre, pero una alusión a La Dana y al papel de Carlos Mazón. Sí, Sánchez quiso cerrar filas en torno al ministro con un argumento al que también ha recurrido en otras crisis a las que ha tenido que hacer frente el gobierno, diciendo que las tragedias suceden, pero que lo importante políticamente es la reacción, las formas de gestionarlas. Todo mi reconocimiento al ministro de Transportes, Óscar Puente, que está gestionando y dando la cara desde el primer momento de esta tragedia. Esa es la diferencia entre unos y otros. Desgraciadamente, en la vida las tragedias suceden, pero no es igual cómo se responde a esas tragedias. El gobierno defiende el papel del ministro de Transportes de esta manera. Recuerdan que ha estado desde el primer momento en su puesto haciendo frente a la crisis y dando explicaciones de todo lo que por el momento se puede explicar. Niegan que haya mentido respecto al estado o al mantenimiento de las vías del lugar de la tragedia, como dice el PP, porque renovar el tramo, aseguran, no significa reconstruir la infraestructura de nuevo. Recuerdan además, como decía Edu, que la rotura se produce en el carril que se había puesto recientemente. En cualquier caso, la gestión del accidente de Adamuz y del caos ferroviario en Cataluña abre un nuevo frente para el Ejecutivo que no va a quedar al margen de la confrontación partidista, menos aún en medio de este ciclo electoral autonómico. Este caso tiene además una complicación más para la Moncloa porque alinea buena parte de los socios parlamentarios con los grupos de la oposición. Además del PP, la dimisión de Puente la piden también grupos como Esquerra o Junts. La intención del ministro Ángels es acudir al Congreso en la segunda semana de febrero, cuando esté más avanzada la investigación, para comparecer ante los grupos parlamentarios. Guille, y otra cosa, ayer Gobierno y Junta de Andalucía decidieron suspender el funeral, el homenaje a las víctimas que estaba previsto para el sábado que viene, porque hubo familias que comunicaron que no iban a ir. Sí, se ha puesto el gobierno en las últimas horas en contacto con la práctica totalidad de las familias de los fallecidos y ha comprobado que una parte no podía y otra directamente no quería asistir a ese homenaje en este momento. Apenas ha pasado una semana desde el accidente, los funerales están siendo durante estos días y los allegados prefieren posponer ese acto solemne que iban a presidir los Reyes el próximo sábado 31 en Huelva, de donde son la mayor parte de las víctimas mortales. El gobierno central y la Junta hablaron ayer por la tarde para acordar suspender ese homenaje de Estado, por ahora sin fecha alternativa. Lo que sí se mantiene, con la presencia además confirmada del presidente andaluz, es el funeral que este jueves se va a celebrar en la Catedral de Huelva. Guille, gracias. Hasta luego. La oposición tiene que pedir explicaciones, tiene que pedir responsabilidades, tiene que fiscalizar la labor del gobierno en el tema ferroviario, en el tema que sea, pero claro, escuchar al Partido Popular hablar de mentiras después de una tragedia, hablaba Tellado del desahogo de Óscar Puente, a mí me parece también un desahogo. Berna. Bueno, es que yo creo que el PP delira un poco, francamente, ¿no? Como el ChatGPT cuando se pone a decir tonterías, pues es que me lo recuerda, porque es que es el partido que ha mantenido Mazón durante un año al frente de la Generalitat, cuando el señor Mazón estaba claro que mintió, que fue cambiando de versiones, que se pasó horas en las horas más extremas y trágicas de la Comunidad Valenciana que dirigía, que presidía en el Ventorro. O sea, que nunca le pidió la dimisión, porque recordemos que Mazón dimitió sin que Alberto Núñez Feijóo se la hubiera solicitado. Exacto, es que no, incluso le aplaudieron en un foro del PP que se celebró en el verano. Es decir, es que el PP viene de ahí, no nos vamos a olvidar. Y yo no sé si Óscar Puente debe dimitir o no, pero sí tengo claro que un ministro no es el que supervisa si una vía nueva se engarza con una vieja y la soldadura salta. O sea, no se le puede pedir ese nivel de responsabilidad. Se le puede exigir, y yo creo que sí lo está haciendo, comparecer, ofrecer todos los datos disponibles. Y yo creo buenamente que lo está haciendo, y si no, no tendría ningún problema en decirlo. Así como he señalado que en Rodalíes creo que no le están dando la suficiente importancia. Entonces, bueno, pues francamente el PP de Mazón, del Ventorro, de la Dana, de mentir sobre la EMET, de mentir sobre la Confederación Hidrográfica, etcétera, francamente tan prontito no nos puede dar muchas lecciones. Antón. Bueno, el lunes pasado, que nos tocó estar aquí por desgracia, hablábamos de... Yo
recordaba lo que había sucedido en Angrois, ¿no? Y lo único que pedía era que no pasara lo mismo otra vez. Bueno, vamos peligrosamente en rumbo a que vuelva a pasar exactamente lo mismo otra vez. Nadie había hablado con las víctimas antes de poner la fecha del funeral. Yeah. Esa es una primera pregunta que se me ocurre. O sea, realmente nadie había hablado con ellas antes. A nadie se le ocurrió que a lo mejor era bueno hablar con ellas antes, pactar con ellas una fecha, ver cuál era el estado de ánimo, que a lo mejor apenas 2 semanas después del accidente era un poco precipitado, porque mucha gente todavía está reordenando su vida y reordenando sus familias. No sé, hablamos de poner en el centro a las víctimas, vamos a empezar por cuidar estos pequeños detalles, ¿no? Yo creo que el debate de ayer entre El Mundo y Óscar Puente es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer. Acabamos de oír a un ingeniero explicarnos no sé cuántas variables nos ha contado que eran relevantes a la hora de analizar una soldadura. Yo he contado 5. Y que había que esperar los datos del laboratorio. Pues aquí estamos, con una foto. Con 2 fotos. Diciendo dónde se fue el tren y qué pasó y dónde estuvo la rotura y cuál fue la causa del accidente. O sea, se ha llenado España de gente que está hablando de algo de lo que no tiene ni idea y habla con una autoridad y con una certeza en sí mismos que a mí me resulta cuando menos sorprendente. O sea, nadie sabe lo que ha pasado. Es que ni siquiera los que estaban allí saben lo que ha pasado. Y nos falta la información clave para saber lo que ha pasado, que es la información del laboratorio. Pues aquí estamos, con 2 fotos. Con 2 fotos. Y que si es tal y que si es antiguo. Acabamos de oír a un ingeniero explicándonos la complejidad de descubrir lo que ha pasado. Y aquí estamos, con 2 fotos para ir a... Vamos a intentar no repetir todos los errores del pasado. Vamos a intentar que el Partido Popular se tranquilice un poco, que no hay tanta prisa en pedir dimisiones, ya las pedirá. Vamos a intentar, que a mí me parece muy bien que Óscar Puente esté al frente de la operación y hay que agradecerle que lo haga. También hay que recordarle que es su trabajo, ¿eh? O sea, estar al frente de la gestión de una crisis, ¿desde cuándo se ha convertido en un mérito? O sea, es tu trabajo. Desde que Mazón se metió bueno, pero es que el hecho de que Mazón no estuviera no te hace a ti, no eleva tu condición. Es decir, estás haciendo tu trabajo. Sí. Bueno, procura hacerlo bien. Procura hacerlo bien. Pablo. Entonces, no hay que entrar a todo. Pablo. Si un medio publica una foto y hace una... A lo mejor la mejor manera de responder no es con otra foto. Pablo. Aunque sea su trabajo, yo sí alabo por lo menos que el ministro desde la primera noche cogió el toro por los cuernos y ha intentado dar explicaciones incluso todos los días con varias entrevistas, y creo que eso, aunque sea como ciudadanos y como periodistas especialmente, lo tenemos que agradecer. Eso no significa que todo lo... Sí, es su trabajo, por supuesto, pero como no estamos acostumbrados a que eso pase siempre y no todos los responsables públicos comparecen todos los días, ni se prestan a ruedas de prensa, ni conceden entrevistas prácticamente a todos los medios de comunicación, pues yo por lo menos esa parte sí que la alabo. Eso no significa que el ministro lo haya hecho todo bien. Cuando se le acusa ayer de mentir por parte de la oposición es porque la misma noche del accidente es el ministro el que, pasadas las 12 de la noche, da una comparecencia y en esa comparecencia despeja la posibilidad de que sea un problema de la vía, porque él aduce literalmente que se ha renovado íntegramente ese tramo, todo lo que está alrededor de Adamuz. Y ahora sabemos, días después, porque no es que lo haya publicado El Mundo, es que lo dijo el responsable de la ADIF en la última rueda de prensa que hubo el viernes, precisamente. Porque la gente se ha pensado que la noticia del Mundo era como una especie de exclusiva o primicia. Y cuando te lees la noticia del Mundo de ayer, son fuentes, por un lado, de los técnicos que están investigando, pero son las declaraciones públicas del propio responsable de ADIF el viernes por la noche. Entonces, ahí es donde se pone de manifiesto que ha habido un error en la vía y que hay una parte de la vía que no se había renovado. El Mundo, yo creo que se acogió a una literalidad para tratar de contradecir al ministro cuando dice que el tren venía de una zona, venía de un tramo que no había sido renovado. Y esa afirmación del titular es correcta. Cuando el ministro dice que eso es un bulo, no, lo que publica El Mundo es correcto. Lo que dice también el ministro, hay una parte que es correcta. El tren descarrila en una zona que sí ha sido renovada, porque justo donde se rompe es en esa junta, en esa soldadura que une las dos partes, la vieja y la nueva, pero la parte que se rompe es la nueva. En eso tiene razón el ministro. Que venía de la zona vieja, tiene razón El Mundo. Pero en cualquier caso yo no creo que hubiera voluntad por parte de Óscar Puente de mentir. No. O sea, en sus primeras declaraciones, claro, las primeras declaraciones son poco después del accidente, que yo creo que es desconocimiento. Todos sabíamos además que se había hecho obras allí porque habían retrasado los trenes a Andalucía durante muchos meses, y aquí que hemos ido para allá en más de una ocasión lo habíamos sufrido. No hay esa voluntad de mentir.
él yo creo que no se puede decir mentir, yo creo que se equivoca, eso sí. El ministro ha intentado dar muchos datos durante esta semana y yo creo que el intentar darlo, eso está muy bien, y luego es cierto que él mismo en las ruedas de prensa se ha corregido varias veces y ha ido diciendo, bueno, esto no me lo tomen al pie de la letra. Es que ha sido una catástrofe. Sí. Es decir, es un accidente, claro, y nos vamos a corregir todos todavía más. Y a lo mejor al final descubrimos que el problema tiene que ver con una conjunción de circunstancias desgraciada, pero altamente improbable, y a lo mejor tiene que ver con que hay que revisar los estándares de seguridad, porque así es como avanza la seguridad en los transportes. Cosas que nos parecían seguras hace 20 años, hoy nos echamos las manos a la cabeza. Sí. ¿Cómo lo vamos descubriendo? A base de golpes. Pero para eso hay que tener la información. Entonces, si el problema es de los materiales que se han recogido allí, me asombra ver a tanto experto, entre comillas, y tanto técnico, sobre todo gente que está en los medios de comunicación, hablando de lo que falló en los materiales, cuando falta la información básica, que es el análisis del laboratorio. Sin los datos del laboratorio es imposible saber si se rompió ahí, si no, si fue un defecto de los materiales. No lo sabemos. Bueno, pero estamos el PP todos hablando. Bueno, el PP sí lo sabe, el PP sí lo sabe y que por eso puede exigir la dimisión. Pero eso lo único que incrementa es la responsabilidad del PP y será el PP el que tendrá que explicarlo. Pero nosotros lo que tenemos que intentar poner un poco de cordura y recordarle a la gente, no apuntar, a ver quién tiene razón, el mundo o ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque con los datos que tenemos y con la información que tenemos, ¿no? ¿En qué? ¿En que dijo que se había renovado 600 millones? Tenía el ministro en la cabeza, si no sabíamos ni lo que había pasado. Cuando el ministro fue el que salió y dijo, esto se ha renovado, y dijo 400 millones para esta renovación. Y se ha renovado como se renuevan 40.000 obras todas las veces. Claro. Que es que cuando se renova una obra que ya está hecha, hay partes que se renovan y hay partes que no. No se tira todo y se vuelve a poner. Yo a lo que voy, Antón, es que esto no es ni blanco ni negro. Es decir, ni Puente es malo, malísimo y ha mentido en todo durante una semana. No, pero a veces se tiene la tentación, primero, desde la oposición o desde el gobierno, de apuntar esa tesis, ¿no? Porque hoy en día vivimos en ese relativismo en el que directamente fabricas una posverdad para que todo el mundo esté contigo, y el que no es de los tuyos, pues evidentemente no te va a creer. Pero quieres que los tuyos estén contigo, digas lo que digas, y sobre todo que estén contra el de enfrente. Y yo lo que creo donde tiene el ministro el problema es en dos afirmaciones que sí que también son de las últimas horas, son comportamientos previos que ha tenido el ministro. Uno, ayer el presidente del gobierno dice que las tragedias ocurren, indudablemente, esto es cierto, sea con la Dana, sea con los incendios de este verano o sea con esto, porque la rotura de la vía, aunque tengan explicaciones científicas, aunque la Guardia Civil y los técnicos yo creo que han operado la investigación en los primeros días de forma maravillosa, porque tenemos mucha información ya de lo que ha pasado, aunque falten las conclusiones definitivas y oficiales, la investigación es buenísima. No, claro que sí tenemos la misma rotura de la vía es una mera hipótesis. Yo creo que de manera un poco otra cosa es que sea la causa total. No. El comité de expertos, yo creo de manera temeraria, lo que ha hecho público es su hipótesis de trabajo. Esto es una hipótesis. A partir de un hecho que se ha roto. Pero es el propio comité el que te dice que hasta que tengamos los datos del laboratorio no lo podemos afirmar. Es una hipótesis, no es una evidencia. Termina, Pablo, que quiero dos hablar cosas de muy otra breves, cosa. 2 ideas muy breves y termino. Una, Sánchez dice que las tragedias existen. Es cierto, las tragedias existen. El problema es que este verano, sin ir más lejos, el verano pasado, cuando ocurrieron los incendios, que eran incendios, se decía que las tragedias existían por recortes y que las tragedias eran consecuencia de la gestión. Entonces es fácil que evidentemente que ahora la oposición te devuelva el argumento. Y dos, este ministro, yo creo que el problema no lo tiene con el Partido Popular, lo tiene sobre todo con los socios independentistas, que son los primeros que pidieron la dimisión o empezaron a criticarle el miércoles antes de que el PP lo hiciera. Y este ministro va a tener un comportamiento durante toda la legislatura de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Él mismo en la rueda de prensa el otro día decía, no, yo ahora estoy en modo crisis, estoy explicando, estoy gestionando, no sé cuánto me va a durar, que a mí me puso los pelos de punta, porque el comportamiento de gestión a un ministro le tiene que durar todos los días. No puedes atizar a la oposición cuando a ti te conviene y luego querer que la oposición te trate a ti bien como tú no les has tratado a ellos. En el tema de los incendios sí había recortes. Pero en el tema de la inversión ferroviaria, hombre, recortes. A todo esto solo, es que claro, por las palabras de Tellado, a todo esto, que claro que hay que exigirle responsabilidades al gobierno si ha faltado inversión, si no se han cuidado suficientemente las infraestructuras de este país, pero claro, es que piden que dimita por mentiroso, y ese no es el argumento. Claro. No, y luego ha dicho un montón de cosas más, porque Tellado cuando sale con todo, y rompe la línea que ha tenido el Partido Popular, que para empezar en el PP andaluz con Juanma Moreno ha sido exquisita durante una semana.